una realidad por inventar. Decía el novelista William Faulkner que el pasado no está muerto y que a veces está tan presente como el presente mismo. Pero nosotros nos abocamos a pensar que el pasado no existe en el presente y que lo que existe, en dado caso, son las huellas de un pasado que puede presentarse como reminiscencia de interpretaciones anteriores, como una especie de significado incrustado entre las formas de ser y de pensar de las personas, incluso alojado entre las paredes y los muebles de la vida cotidiana. Permítame reproducir aquí un segmento de un artículo periodístico de Adolfo García Ortega a propósito de la publicación del libro Pelando la cebolla de Günter Grass, que por sus características prefiero transcribir literalmente y leérselos. Supongo que ustedes saben del libro Pelando la cebolla de Günter Grass, en donde en sus reflexiones comenta en su juventud haber participado en las juventudes nazis, y en un libro que era una polémica extraordinaria para el caso de Günter Grass. Y este autor, en un artículo periodístico, Adolfo García Ortega, hace una explicación a propósito precisamente de la publicación de este libro, Pelando la cebolla de Günter Grass. La gran duda es esta: ¿gobierna uno lo que sucede, lo que le sucede? Tal vez sí, o tal vez no. Pues hasta qué punto puede uno planear su vida, gobernarla o controlarla. La pregunta en consecuencia sigue siendo: ¿están en mis manos las esperanzas, los amores, las desesperaciones, las actitudes frente a los conflictos y frente a la felicidad propia y ajena? Todo eso conforma el suceder de la vida. ¿No son acaso descubrimientos, encuentros, hechos que acaecen en mí y me involucran sin que exista en mí una voluntad determinada que permita toda previsión? La memoria, como bien lo apuntaba Goytisolo, es la mayor deformadora de la realidad. Jamás es lineal y reproduce tan fantasmagóricamente como reconstruye con imaginación, alterando al manifestarse de algún modo los valores y puntos de vista. La memoria es la gran creadora. Parafraseando a Wittgenstein, el recuerdo y la realidad necesitan un espacio. La literatura, sigue diciendo García Ortega, es la proveedora del espacio, de espacios por excelencia. Es más, la literatura es el espacio en el que se funden recuerdo y realidad para dar origen a otra cosa que participa de ambas y que se acerca al mito. Escribir es una recompensa admirable y dulce, ¿pero de qué?, se preguntaba Franz Kafka. No es tanto que suscribo lo dicho por este escritor, este autor, este párrafo, para trasladar su texto al contexto del escenario terapéutico que estoy aquí comentándoles, y por tanto para poder plagiarlo mejor, con todo respeto. Simplemente cambiaría la palabra literatura por deconstrucción, al mito lo supliría por formas de vida alternativas, y escribirlo complementaría con conversar. La deconstrucción es la proveedora de espacios por excelencia. Es más, la deconstrucción es el espacio en el que se funden recuerdo y realidad para dar origen a otra cosa que participa de ambas y que se acerca a formas de vida alternativas. Conversar es una recompensa admirable y dulce, ¿pero de qué? Pues una recompensa admirable y dulce para acceder a las historias algo contadas, me diría yo. Los sentidos descritos para Adolfo García Ortega y Franz Kafka por esta insolente reinterpretación. Es precisamente en este contexto en donde he considerado pertinente contemplar la expresión práctica de libertad como parte esencial de nuestra guía metafórica.
como una apropiada guía metafórica para ejercer nuestra práctica profesional de la psicoterapia. Se trata de una expresión que está relacionada con el componente discursivo de aquellos ejercicios articulados con el cuidado de sí mismo que se profesaban en la antigua Grecia. Pues según Foucault, para los griegos era indispensable ocuparse y cuidar de sí para conocerse, formarse y superarse a sí mismos. Pero también se trata de una forma de hacer terapia que nos ha llevado a reflexionar sobre el trasfondo estético y lúdico que podría llegar a contener dicha actividad profesional, o incluso a considerar la posibilidad de admitirlos más abiertamente como parte sustantiva de nuestra actividad como terapéutica. Porque no se trata, en mi opinión, de buscar el cambio por el cambio, y porque tampoco estamos en la tesitura de acompañar a los consultantes para que puedan crear a su antojo su propio universo cada vez que comience, como decía Isaías Berlín de los románticos, pero sí para caminar con ellos por un proceso que contemple como trasfondo el cuidado, cultivo y disfrute de sí mismos, y o en pareja, y o en familia, y o con las personas de su entorno significativo. Es por eso que pienso que quizá nuestro papel pudiera estar más cercano al papel considerado por Foucault para los intelectuales. Esto es, cambiar algo en el espíritu de la gente, que es en donde el construccionismo nos puede ofrecer una base fundamental, como lo menciona Goethe, para desafiar las realidades dadas por sentadas. En otras palabras, compartir con los consultantes la idea de que son mucho más libres de lo que se sienten, que lo que ellos aceptan como verdad o evidencia ha sido construido en cierto momento de la historia y que esa pretendida evidencia puede ser alterada por nosotros mismos. Pero además de lo anterior, ya en la práctica cotidiana me pareció que se trataba de una guía conceptualmente cercana a la idea de calidad de vida que empezó a hacerse presente en los escenarios sociales contemporáneos, al igual que algunos planteamientos de la llamada psicología positiva, sobre algunos. Y más recientemente, a considerar la posibilidad de incluir en nuestros procesos terapéuticos las inquietudes Foucaultianas relacionadas con la estética de la existencia, con su apreciado arte de vivir. Es por eso que en los juegos relacionales de lenguaje y de significado, con los que intenté englobar lo que hacemos en terapia, también empecé a abrigarlos con un sugerente contenido lúdico. Pues de acuerdo con Gadamer, lo primero que hemos de tener en claro es que el juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico. Por ello, como alternativa terapéutica, nosotros ofrecemos a los consultantes la posibilidad de explorar novedosos espacios para el análisis y para la crítica reflexiva, pero también ofrecemos la posibilidad de escuchar otras voces y de conocer otras perspectivas que puedan favorecer la ampliación creativa de posibilidades a corto, mediano y largo plazos, independientemente de cómo pueda llegar a presentarse ese largo plazo. De manera similar a como lo menciona Bauman, pensamos que lo mejor que le puede ocurrir a una persona tiene que ver con la adquisición de una identidad ampliada, flexible y versátil, que pueda hacerle frente a las vicisitudes cambiantes del futuro por venir. Wittgenstein decía que el lenguaje está constituido por un conglomerado de juegos, que los juegos del lenguaje son multiformes e identifican formas de vida, y que las formas de vida cambian con el tiempo. Y nosotros pensamos que es en las conversaciones terapéuticas en donde los consultantes pueden llegar a anticipar el devenir de las historias aún no contadas. Con todo, a final de cuentas, lo importante para nosotros a lo largo de un proceso terapéutico son los cambios que observamos en las características de vida de los consultantes, en su relación con los demás,
en la forma de referirse a sí mismos, en la manera de expresarse y de vestir, en el tono de su voz, en la forma de saludarnos o de despedirse, en sus visiones esperanzadoras de futuro, en lo que llegan a comentarnos sobre lo que dicen otras personas sobre sus propios cambios, o más apreciable aún, en esa sensación de libertad que suele acompañarnos. Son cambios que observamos directamente o a través de encuestas de doble visión, o simplemente que ellos llegan a compartirnos. Ya para concluir, déjenme leerles un correo electrónico que me mandó una consultante, mismo que parece reflejar muy apropiadamente esto que les estoy contando. Y ello, tanto en lo que se refiere al giro interpretativo de su particular manera de ser y de pensar, como en los interesantes positivos y positivos efectos producidos en su entorno significativo. Déjenme tomar una pastillita antes de cagar. Doctor Limón, buenas tardes. El estar en su grupo al principio fue extraño. Claro que uno no está acostumbrado a ser conejillo de indias de nadie. Pero al pasar las sesiones me sentí cómoda, jugué en mis recursos y entendí que con gusto que no tengo problemas en ser el centro de atención. Esto me permitió sentirme cómoda, además de que la terapia no fue tanto, como que uno tiene la idea del sofá y le platican cómo eras en tus niñas. Aquí tendría que hacer una aclaración. Nosotros trabajamos, trabajo con alumnos todo el tiempo, y alumnos están del otro lado del espejo, ¿sí? En una cámara orquesta. Y siempre estoy con alguno de ellos en terapia con la persona. Pero incorporamos dentro del proceso terapéutico esto que trabajo aquí, que también les estoy platicando. También incluyo el equipo de reflexión. Supongo que conocen lo que es el equipo de reflexión. Trabajo con el equipo de reflexión. Entonces, eventualmente van pasando los alumnos conmigo a hacer equipo de reflexión sobre el proceso terapéutico. Cuando iniciamos una terapia, todo eso se lo platicamos al consultante. Decimos, trabajamos de esta manera en la Universidad Nacional, trabajamos con estudiantes, hay estudiantes atrás del espejo, en algún momento pueden mandarme algún mensaje, en algún momento puedo yo salir y en otro momento puedo invitarlos a que vengan aquí. Y se les platica todo eso, se les explica cómo va a ser el proceso con el equipo de reflexión y entonces lo llevamos a cabo. La chica esta no conocía el equipo de reflexión y la forma como trabajábamos. Entonces lo que se refiere aquí es precisamente eso, ¿no? Pensó que era como una cosa, bueno, sí le decimos que es un procedimiento terapéutico novedoso, original, donde los estudiantes tienen que pasar, en fin, y se sintió como conejillo de indias, de referencias, básicamente. Pues, ahora sí. Tal vez en esta mi necesidad de entenderme, veía tanto hacia atrás, queriendo incluso regresar el tiempo para modificar las cosas, y con sorpresa agradable, no solo no hay un sofá y no hay nada de abrázate y quiérete. Todo para lo que iba preparada resultó no existir, lo cual me enseñó que no todo lo que nos dicen es verdad. Primer paradigma roto. Carita feliz. Al ver mi presente y voltear por primera vez con la atención hacia el futuro, me hizo entender que las cosas se las complica uno al pretender ir caminando de espaldas. Y cuando me volteé y vi el camino que tengo por andar, claro, se me olvidó por un instante que tenía detrás, que fueron donde fuimos conversando. Fue sorprendente ver cómo, cambiando un poco el acomodo, todo resulta mejor. Esto me permitió verme sin censura
El monstruo no era más que el enojo acumulado por los años y los fantasmas, las marañas mentales que me inventé con el tiempo. Segundo paradigma roto. Es un documento precioso. Hoy me veo con la cara por delante y la espalda para atrás. Lo bonito se viene conmigo, los demás se quedan en su lugar. La reconciliación con mis padres. Ya me perdí una hojita. Sí. ¿Por qué perdí esa hoja? ¿Por qué perdí esa hoja? ¿Por qué perdí esa hoja? Sí. La tercera línea está. Sí, la reconciliación con mis papás fue estupenda, rápida y sin lágrimas. Y me tuvo por sorpresa en el Metrobús. Así que puedo decirle que sus chicos se merecen un 10. Eso es muy interesante. Y aquí me hago esa otra referencia con nosotros. Esta mujer traía un conflicto muy fuerte que estaba complicando sus relaciones maritales, relaciones con su hermana y su vida en general, incluido lo laboral. ¿Sí? Y la historia con sus padres es muy fuerte, con sus padres y después con sus medios hermanos posteriores. Trae una relación conflictiva cargando, que venía arrastrando muy, muy dura. Lo que digo de esto de que la reconciliación con mis papás fue estupenda, rápida y sin lágrimas, y me tomó por sorpresa en el Metrobús. ¿Sabe lo que es el Metrobús? Un camioncito, un autobús, un bus que va en un carril especial. Como un tranvía. Como un tranvía, pero es con ruedas y todo eso. Como parece al metro, entre metro y tranvía y autobús. Y me tomó por sorpresa en el Metrobús. Bueno, aquí lo que hablo es, hago la analogía con los cambios paradigmáticos que Tomás Kuhn habla en la cuestión científica de la ciencia, que hay cambios paradigmáticos que de repente ocurren sin pensarlo, con el tiempo. Dice, hay que hacer un trabajo de limpieza, y de repente dicen, todos los fragmentos se acomodan. ¿Sí? Algo parecido creo que sucede en los procesos terapéuticos, donde la persona no solo hace cambios en su forma de ver el mundo, en su forma de hablar o lo que sea en el consultorio, en consulta, sino que todo esto lo lleva hacia afuera y las cosas van ocurriendo también afuera. Le tomó de sorpresa en el Metrobús, ¿no? Y cuando le mandó a los alumnos que me sirven un 10. Hoy me siento ávida de ver todo. Todo es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Creo, doctor, que el grial no es otra cosa que la inocencia de los niños. Y el grial porque ella canta feliz. Y el grial porque ella en algún momento habló esta idea de la búsqueda del santo grial como algo fantasioso que realmente no existe más que como una especie de ideal, ¿no? Entonces así lo tomó la chica esta, ¿no? No, pues ya no tengo el otro. ¿Tú lo tienes? No, yo no, perdón. Me manda a decir que tiempo es otra, la guinda del pastel. Mi marido les manda a decir que tiene su eterno agradecimiento. Dice que lo loca no se me quita, pero que al menos apretaron las tuercas necesarias. Y mi hermana dice que ya están preparados para tratar las psicopatías y los psicópatas verdaderos. Ella sí está loca. Y con esta loca inocencia les mando abrazos, besos y por supuesto un eterno agradecimiento. Que tengan un fin de semestre lindo y buenas vacaciones.
carita feliz. Esto es también importante porque los problemas que estaban generándose en su contexto, en su entorno más íntimo con su marido, estaban a punto de separarse, generó cambios sin que nosotros viéramos al marido ni a la hermana. Invitamos al marido varias veces y solamente fue una vez con nosotros. Después fue por una cuestión laboral que ya no pudo regresar con nosotros, y todo lo hicimos con esta chica que eventualmente llamamos Penélope, que es precisamente otro de los ejemplos de cómo los procesos terapéuticos que con esta lógica relacional atrás de ellos pueden generar formas relacionales mucho más allá del consultorio y que se pueden sostener perfectamente. Bueno, pues continúo. Como se pueden dar cuenta, se trata de una forma de hacer terapia que, entre otras cosas, nos conduce a volver a pensar en el pasado de las personas, o mejor aún, en ese conjunto complejo de significados que hace que una persona sea como es, y que podría tener tras de sí todo un entramado relacional que podría estar dificultando sus posibilidades de vida a corto, mediano o largo plazo. Pero que con la idea de la deconstrucción pensamos que sería posible volverlos a reflexionar para redimensionar nuevas formas de comprensión y nuevas formas de estar en el mundo. Qué bonito. Es por eso que pienso lo que ya les mencionaba, que quizá nuestro papel como terapeutas podría estar más cercano al papel considerado por Foucault para los intelectuales. Esto es cambiar algo en el espíritu de la creencia, que es en donde el construccionismo nos puede ofrecer una base fundamental para desafiar las bases y las historias dadas por sentadas. En otras palabras, compartir con los consultantes la idea de que son mucho más libres de lo que se sienten, que lo que ellos aceptan como verdad o evidencia ha sido construido en cierto momento de la historia, como fue el caso de esta chica, y que esa pretendida evidencia puede ser alterada por los otros vivos. Finalmente, y como coronario de esta presentación, quiero leerles una cita de Carlos Slutsky, un prestigiado y muy valioso terapeuta familiar, cercano a mucha gente de aquí, en el Hospital de San Paulo, muy querido, que en mi opinión refleja muy elocuentemente la buena acogida que han tenido esas nuevas formas de hacer terapia, pero sobre todo de la estimulante perspectiva que nos ofrece. Dice Carlos Slutsky: ese origen interdisciplinario de la terapia familiar parece habernos marcado como un signo, definiéndonos como habitantes permanentes de una frontera en constante movimiento, destinados a explorar de modos constantes nuevos marcos, desafiándonos con nuevos lenguajes que generan nuevos observables, que generan nuevos lenguajes. Me lanzo esas disquisiciones a manera de prólogo, porque lo que ayer era para mí una jericonza en el mundo postmoderno del construccionismo, hoy es mi marco de referencia y, consecuentemente, lo que ayer era un lenguaje extraño en las narrativas, hoy es mi manera de hablar habitual. Aquí simplemente señalaría o destacaría esta cuestión tan bella que dice Slutsky, ¿sí? Una frontera en constante movimiento destinada a explorar de modo constante nuevos marcos, desafiándonos con nuevos lenguajes que generan nuevos observables, que generan nuevos lenguajes y nuevos observables. La idea del cambio permanente, donde un nuevo lenguaje, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la vida nos enfoca hacia cosas que no habíamos visto desde otra perspectiva. Esto es parte de lo que considero como muy bello de lo que plantea Carlos Slutsky. Como lo señalé en otro momento, resulta comprensible
el construccionismo social y las terapias que sustentan esta orientación. ¿Le das un clic? Sí, dale un clic. Resulta, bueno, nada más bonito en el favor, no importa. Como lo señalé en otro momento, resulta comprensible que el construccionismo social y las terapias que se sustentan en esta orientación puedan ser vistas a través de dos tamices. Uno que ve con recelo cómo su propio discurso ha sido bajado del Olimpo de los dioses para ser considerado como una perspectiva más, construida por hombres y mujeres de carne y hueso, y un tamiz mucho más modesto, que ve con alivio su propio discurso como una perspectiva más, construida en historia por hombres y mujeres de carne y hueso, pero además repleto de posibilidades. Este es, en concreto, lo que había preparado en el Parlamento Infinito, lo que había preparado para presentarles a ustedes, que es como resumen o concentrado, muy concentrado del trabajo terapéutico que realizamos en la facultad.